Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a continuar estudiando nuestro tema importante aquí que se titula Viviendo en el Día de la Expiación. Y comenzando esta semana vamos a estudiar otro tema muy importante, el cual lleva por título Vigor físico. Y ahora, teniendo en cuenta esto que es un tema muy importante, quiero invitarle a usted a que me acompañe en la palabra de Dios a buscar el siguiente párrafo de la palabra de Dios, el cual está en el libro de tercera carta de Juan, y ahí vamos a leer el verso número 2. Muy bien. Y allí dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muy bien. Así que con este pensamiento me gustaría que fuéramos a Dios en oración. Si le es posible arrodillarse con nosotros, así hágalo. Y si no, pues ore con nosotros, donde quiera que se encuentre. Pero ahora vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos la vida y la salud. Agradecidos también porque nos permite encontrar aquí una vez más para poder estudiar su palabra. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos ayude cada día para entender su palabra. Y ahora que hemos de tener esta lección, pedimos que su buen espíritu nos pueda iluminar, sus buenos ángeles nos puedan asistir y una bendición pueda venir de parte de usted a cada uno que nos escucha y nos ve. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir entonces al resumen de lo que vamos a hablar durante esta semana. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que se encuentra en Maranata, el Señor viene, página 237, el cual nos dice así: que no podrían haber sido los hombres y las mujeres si hubieran comprendido que la manera en que se trata el cuerpo es de vital importancia para el vigor y la pureza de la mente y el corazón. Eso es muy importante, ¿no? Cuando nosotros entendemos por qué es importante cuidar el cuerpo y qué efecto tiene sobre la mente y el corazón, entonces nosotros podemos entender qué cosas podríamos haber logrado. Cuando lo destruimos, perdemos muchas cosas, pero vamos a tratar de entender en esta lección por qué la importancia de esto. Muy bien. Así que con esto en mente vamos a ir a nuestro primer apartado para el día de hoy, el cual lleva por título Una de las especialidades de Cristo. Muy bien. Y nuestra primera pregunta es: cuando Jesús, el Hijo del Hombre, vivía en la tierra, ¿qué hacía con más frecuencia? Muchas personas se preguntan cuál fue el trabajo de Jesús, qué es lo que él realizaba, y vamos a ver qué es lo que él más hacía, cuál era una de las especialidades de Jesús. Muchas personas piensan que hay que estar predicando, hay que estar caminando, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en relación a eso. Quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso 38. Muy bien, y ahí nos dice así: acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hacía más? Según lo que leemos en la palabra de Dios, Jesús pasaba sanando a los oprimidos, según lo que leemos aquí, ¿cierto? Y cuando vemos qué es lo que hacía, él hacía bien, sanaba a los oprimidos del diablo, ¿no? Los que estaban oprimidos por Satanás. Y cuando nosotros nos damos cuenta, entonces Jesús hacía más obra de sanar y salvar a todos los que estaban oprimidos. Muy bien. Pero quiero que me acompañe ahora a leer en la pluma inspirada para ahondar un poco más. Acompáñame a leer allí. Mire cómo dice. Esto está en el Deseo de todas las gentes, página 316, y nos dice de la siguiente forma: durante su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras de que había venido no para destruir, sino para salvar. Su justicia iba delante de él y la gloria del Señor era su retaguardia. Doquiera que fuera, le precedían las nuevas de su misericordia.
donde había pasado, los objetos de su compasión se regocijaban en su salud y en el ejercicio de sus facultades recobradas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba haciendo Jesús más tiempo? Bueno, fue un gran maestro, muy bien. Sin embargo, él pasaba más tiempo sanando a las personas, ayudando a los dolientes, que predicando. Es muy simple, ¿cierto? Pero eso es lo que hacía él. Ahora, vamos a ir a nuestra siguiente pregunta, ¿le parece bien? Vamos a nuestra siguiente pregunta. Y ahí leemos de la siguiente forma. ¿Cuál es el plan de Dios para la salud física de sus hijos? Si Él pasó mucho tiempo sanando a las personas, ¿cuál sería el plan de Dios para sus hijos en relación a la salud física? Pues vamos a ir a la palabra de Dios, acompáñame allá, y vamos a leer en la tercera carta de Juan, que es nuestro texto que tenemos que estar aprendiendo. La tercera carta de Juan, el verso 2. Amado, deseo que prosperes en todo y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Muy bien. El plan de Dios para usted es que prosperen todas las cosas, su alma prospere. Muy bien. Pero también el deseo de Dios para usted es que usted tenga salud. Muy bien. Porque sin salud no tenemos nada, no podemos hacer nada siquiera. Ni siquiera podemos servir al Maestro completamente. Pero quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada para que podamos ver qué significan estas palabras. Vayamos allá. Esto está en Consejos sobre la Salud, página 537. Nos dice de esta forma. Jesús, el jefe de los médicos, está listo para administrar el bálsamo de Galaad. Escuchará las oraciones ofrecidas por los médicos y los misioneros. Si con esto se glorifica su nombre, y la vida del paciente que sufre será prolongada. ¿Se da cuenta? Así como hacía bienes en aquel entonces para las personas dolientes, hoy está más que dispuesto. Y Él desea que usted tenga salud. Y cuando se ofrecen oraciones en favor del enfermo, Él está dispuesto a sanarlo si esto va a ser para su gloria. Y entonces el enfermo puede sanar, su vida será prolongada, hemos leído, ¿cierto? Pero aún hay más. Acompáñame a leer el siguiente párrafo, el cual está en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 545. Leamos como dice allí. Insto a aquellos que están adoptando una posición neutral con respecto a la reforma pro salud, a que se conviertan. Esta luz es preciosa y el Señor me da el mensaje para instar a todos los que llevan responsabilidades en algún ramo de la obra de Dios a prestar oídos al hecho de que la verdad debe tener la primacía en el corazón y en la vida. Solamente así puede alguien hacer frente a las tentaciones que con toda seguridad ellos encontrarán en el mundo. Muy bien, entonces debemos tomar una posición en relación a la reforma pro salud. Esto es, a tratar estos temas, a hablar de estos temas y a vivir estas cosas. Pues Jesús pasaba haciendo bienes, pero si nosotros vivimos enfermos será un poco más complicado. Así que el mensaje para hoy es este. ¿Se da cuenta? Que lo que hacía Jesús pasaba sanando más que predicando. Pero por hoy, este será nuestro estudio apenas. Vamos a continuar el día de mañana. Así que quiero invitarle a que concluyamos nuestra lección con una oración. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos encontrar aquí para estudiar su palabra. Queremos pedir su bendición. Pedimos que nos ayude para entender estas cosas y que también podamos adoptar los métodos de enseñanza de Jesús y vivirlos también. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno que nos vio y nos escuchó. Denos de su buen espíritu para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.